Hola, hoy presentaremos el taller para padres, estrategias de control parental frente al abuso tecnológico, diseñado por Nancy Cáceres, Jacqueline Olea, Ana Santibáñez y Daniel Flores. Sin duda, las nuevas tecnologías están contribuyendo a aumentar nuestra calidad de vida, facilitarnos gestiones o comunicaciones a distancia, reducir el tiempo empleado en desplazamientos y ofrecernos más opciones de entretenimiento, entre otros muchos aspectos. Internet, los teléfonos móviles y los juegos interactivos tienen innegables beneficios que han contribuido a su rápida implementación en la vida cotidiana. Pero también es cierto que hacer uso inadecuado de ello implica riesgos para los niños. Es conocido el riesgo de que el menor reciba mensajes inadecuados o que llegue a citarse con personas que no conoce. Es menos frecuente, pero también arriesgado, que se desarrolle una adicción si esta herramienta se utiliza de forma incontrolada. Esta falta de control es preocupante en una etapa vital, como es la niñez o la adolescencia. El uso desmedido y sin control de la tecnología en los niños puede generar problemas de salud, desórdenes de sueño, irritabilidad, bajo rendimiento académico, aislamiento y depresión. Y esto se refleja en los tiempos que permanecen conectados, el comportamiento que asume con sus pares y mayores, o el desinterés frente a otras actividades y tareas cotidianas. Esta situación se torna insostenible cuando se mantiene el uso del computador u otras tecnologías a pesar de las consecuencias negativas que irán apareciendo en todas las áreas, tanto como personal, escolar, familiar y social. El niño ya no usará las tecnologías para pasarlo bien, sino para aliviar el malestar que le supone no utilizarla. Llegando a este punto, el menor sentirá una necesidad imperiosa de llevar a cabo la conducta a toda costa. Hoy en día, presentan una mayor incidencia entre los niños y adolescentes debido al alto acceso de las nuevas tecnologías en este grupo de edad. Dentro de estas adicciones presentaremos algunos síntomas preponderantes que nos conllevarán a conductas de adicción, como por ejemplo la pérdida de control. Lo que caracteriza a cualquier adicto es la pérdida de control y la dependencia que experimenta la persona en un primer momento, cuando aún no ha aparecido el problema. La conducta objeto en cuestión se lleva a cabo por el puro placer que proporciona realizarla, pero cuando se desarrolla la adicción, en este caso el niño o adolescente necesita llevarla a cabo para aliviar el malestar que le provoca no hacerlo. Otra conducta propia de la adicción es el aislamiento social. Un niño adicto a Internet se irá aislando de la familia y amigos, se volverá irritable y ansioso, especialmente cuando se vea privado de aquello que le provoca dependencia, en este caso, dependencia a Internet. Esta dependencia, el niño no aceptará el diálogo sobre lo que está pasando, refugiándose en un autoengaño, en la negación de la realidad y la justificación de la necesidad de estar conectado a Internet. Otra conducta propia es el abandono de otras actividades. A medida que va pasando el tiempo, la conducta objeto de adicción va ocupando más tiempo en la vida de la persona, de manera que empieza a verse perjudicada otras actividades. Dentro de todo esto, la conducta adictiva se convierte en lo más importante, desplazando los otros intereses. Otra conducta son los cambios de ánimo. Como hemos dicho antes, el problema de la adicción daña todas las áreas de la vida en el que se encuentra el niño. Si el problema se prolonga en el tiempo, aparecerán cambios emocionales, cambios de hábitos, cambios físicos, etc. Estos cambios emocionales permanecerán en el tiempo mientras se mantenga la conducta adictiva. Síndrome de abstinencia. En estos casos, lo que ocurre con el niño o con el adolescente es igual a las adicciones a sustancias, por lo que las personas adictas a una determinada conducta experimentan este síndrome cuando no pueden llevarla a cabo, padeciendo un problema, malestar emocional. Este estado se caracteriza por presentar irritabilidad, insomnio e inquietud psicomotriz. Al principio, una persona se conecta a Internet por lo agradable que le resulta su uso. Poco a poco, si se excede en esta conducta y desarrolla un problema de adicción, comenzará a experimentar sensaciones de malestar, nerviosismo e irritabilidad cuando pasa un periodo de tiempo sin conectarse, o sea, síndrome de abstinencia.
que solo se aliviará al volver a usar Internet. Otro síntoma es ocultar información y negación. También en estos casos de adicción se establece que es muy difícil que un adicto a las nuevas tecnologías reconozca lo que es. Esta negación del problema por parte del niño o adolescente se mantiene a pesar de las evidencias. Esto quiere decir que la persona incurre a negar o mentir reiteradamente, que por lo demás en numerosas ocasiones implica la detección del problema y una oportuna intervención por parte de profesionales como también de los mismos padres. Y como último punto de síntomas veremos la tolerancia. La tolerancia se refiere a la necesidad de aumentar la duración, la intensidad o la frecuencia de la conducta objeto de adicción. En este caso, el uso de las nuevas tecnologías para obtener el efecto deseado, ya que se produce una disminución de efecto placentero de la conducta si se mantiene la misma intensidad, frecuencia o duración. Este efecto de tolerancia hace que la persona dedique progresivamente más tiempo a las nuevas tecnologías, ya sea navegar por internet, jugar a videojuegos, hablar o enviar mensajes a través del teléfono móvil u otras actividades. A continuación, continuará mi compañera Nancy Cáceres. Gracias, Dani, por el pase. Mi nombre es Nancy Cáceres y ahora vamos a ver los factores de riesgo. ¿Qué vamos a entender por factores de riesgo? Las primeras señales que nos pueden dar nuestros niños, niñas o adolescentes en caso de que estén sufriendo alguna adicción a las pantallas. Por ejemplo, en lo personal, ellos van a tener dos tipos de reacciones. La primera es quizás pueden reaccionar de manera violenta, brusca frente a cualquier estímulo, o al contrario, pueden estar ensimismados, tristes, ¿ya? Y sentirse un poco menos caídos, sin ganas de querer hacer nada, por ejemplo, no querer levantarse, etc. Otro factor de riesgo importante es el familiar, ¿ya? Tomando en consideración que la familia es nuestro primer ente sociabilizador, ¿ya? Es el que nos permite y nos da las herramientas para poder enfrentarnos a otros agentes socializadores, que el segundo sería el colegio. Importante, para poder aminorar estos factores de riesgo, fíjense en la imagen que hay acá. Todos acá en esta familia están con una pantalla. Muchas veces, o lo más probable que más de alguna vez, todos lo hemos hecho con nuestros hijos en casa. Entonces tratemos de evitar estas acciones, ¿ya? Y tomemos esas instancias para conversar. ¿Qué te sucedió hoy día? ¿Qué podemos hacer el fin de semana? Etcétera. Y lo mismo, si este tipo de acciones se realizan en familia, obviamente las vamos a realizar a nivel social, con nuestros amigos, etcétera. Yo muchas veces, y lo más probable que ustedes, he visto niños que se juntan y que solamente están con el celular, no conversan, ¿ya? Entonces la idea es evitar estos factores de riesgo. ¿Ya? Para evitar estos factores de riesgo existen los factores de protección, ¿ya? Si estos factores están bien arriesgados, es decir, están como un tronquito, para que lo puedan estar como un tronquito, esta adicción a las pantallas no le van a afectar a los chicos. Dentro de estos factores de protección tenemos la autoestima, la asertividad, las habilidades sociales, la resolución de problemas, ¿ya? Entonces, comencemos con la autoestima. Auto viene de propio, de yo, ¿cierto? Pero antes de poder hablar con la autoestima, entender que la autoestima se desarrolla en el núcleo familiar. No es algo que yo desarrollo solo, mucho menos los niños o adolescentes, ¿ya? Es decir, la familia es el pilar para el desarrollo de esa autoestima. ¿Y qué tiene que hacer la familia? Primero, una escucha activa. ¿Qué quiere decir? ¿Qué te pasó? A ver, cuéntame. Pero en caso de que sea cualquier tema de conversación, no emitir juicios, no, esto está mal, ¿por qué? No, lo que tienen que hacer
mira, lo podemos ver, y si tú lo ves desde otro punto de vista, ¿ya? En ningún caso criticar o emitir juicios. Refuerzo positivo, acá cometemos todos los papás el error de solamente reforzar positivamente las buenas notas. ¿Ya? También podemos reforzar positivamente otras acciones. Hiciste tu cama todos los días, te lavaste los dientes, etc. Ofrecer alternativas de comportamiento y actitudes deseables o correctas, ¿ya? Que ellos sean capaces de elegir o que ustedes les den la oportunidad más bien de elegir. Favorecer autonomía personal desde los más pequeñitos, desde hacer su cama, lavarse los dientes. Pero acá hay un punto importante. Los más grandes en este punto se vieron obligados, en el contexto de pandemia, por supuesto, se vieron obligados a tener una autoestima. ¿Por qué? Porque los grandes se tenían que conectar a clases desde casa porque los papás debían trabajar. En cambio, los pequeñitos dependían claramente de los papás porque ellos no pueden conectarse, son muy pequeñitos. Entonces ellos tuvieron una dependencia en los más pequeñitos y los más grandes por una forzosa autonomía, ¿ya? Un lenguaje positivo, sí, claramente, siempre felicitar, hablar de buena forma, oye, mira que te ves lindo, que se te ve bien ese gorro, etc. Esas mínimas cosas que quizás antes no le encontraban sentido, ahora está el por qué son importantes. Entonces, todo esto que permite la familia, desarrolla a su vez el autoestima en nuestros niños, niñas, adolescentes. ¿Ya? Entonces, si como familia trabajamos cada uno de estos puntos, el autoestima va a ser positiva, porque también podemos tener una autoestima baja, pero la idea es poder tener una autoestima alta, en donde el niño sepa lo importante que es, porque ustedes le han dicho que es importante. ¿Ya? Sepan que es un excelente hijo, un excelente hermano, un excelente amigo, todo. ¿Ya? Entonces, este es el rol fundamental de las familias. Muy bien, entonces mi compañera Anita va a seguir a continuación con los otros conceptos. Anita, te dejo el paso. Muchas gracias. Gracias, Nancy. Otro de los factores de protección es la asertividad. ¿Qué es la asertividad? Es la capacidad de defender los propios intereses y derechos, pero sin atropellar o herir a los demás. Esta capacidad se puede ver reflejada ante una situación de conflicto, donde podemos encontrar distintos estilos de reaccionar. Está el estilo agresivo, que se caracteriza por la falta de control de sí mismo y que puede llegar a una agresión física o psicológica hacia la otra persona. Y también está el estilo pasivo, donde se cede ante la presión social o los deseos de las otras personas. Generalmente este estilo pasivo se ve reflejado en personas tímidas que sufren de sentimientos de inferioridad. Y está el estilo asertivo, que es lo que estamos tratando, donde se caracteriza generalmente por una persona que expresa de manera directa y honesta lo que siente, acepta los sentimientos de los demás, por ende es respetuosa, y es una persona con la cual se puede negociar, dialogar y se puede llegar a resolver problemas. Por esto, potenciar la asertividad en nuestros niños es muy importante y es un factor de protección. ¿Cómo podemos potenciar este factor de protección en nuestros niños? Siguiendo los pasos a continuación. Paso 1, expresando los sentimientos negativos que nos provoca el comportamiento del otro. Tal cosa me molestó. Y describir objetivamente el comportamiento. Ese es el paso 2. Yo lo describo sin ponerle ni quitarle, que sea objetivo. Paso 3, explico el comportamiento que me hubiese gustado que tú tuvieras. ¿Y qué hubiese pasado si hubieses actuado así? Si tú reaccionaras de esta forma, yo reaccionaría así y esto sería de tal forma. Lo ideal es que se puedan aplicar estos pasos con nuestros hijos en cualquier situación de conflicto.
o cualquier situación para darles a entender que hay un proceso para solucionar los conflictos. Y como somos los padres, somos su ejemplo, por ende debemos ser ejemplos de asertividad nosotros primeros para que ellos puedan adquirir esta capacidad. Otro factor de protección son las habilidades sociales, las que se desarrollan principalmente en la infancia. Entonces somos su primer referente para potenciar estas habilidades. Estas habilidades son comportamientos complejos que implican aspectos de comunicación verbales y no verbales. Es decir, el cómo me expreso y cómo me expreso también con mi cuerpo, tanto verbal y físicamente. ¿Cómo podemos potenciar estas habilidades sociales en nuestros hijos? Primero, debemos ofrecer un modelo adecuado de comunicación y relación con los demás, siendo un ejemplo, ya que somos su primer referente, y siendo asertivos, que es el término que vimos anteriormente. 2. Valorar los aspectos positivos, intentando minimizar el uso de la recriminación para corregir los déficits de habilidades sociales. Es decir, si yo veo que mi hijo tiene dificultad en esta habilidad, no debo recriminárselo. Al contrario, debo valorar cada logro que tenga en esta área. También tengo que permitir la adopción de distintos puntos de vista. Tengo que aceptar distintas opiniones y aprender a escucharlas. Y de parte de nuestros hijos también aprender a escucharlos y escuchar sus opiniones. También debo proporcionar y favorecer situaciones que faciliten el desarrollo y aprendizaje de habilidades sociales. O sea, permitir un espacio donde se pueda compartir, donde uno pueda compartir con su hijo y escucharlo, porque las habilidades sociales se potencian con la práctica. Y una buena práctica es que ellos nos cuenten sus cosas, que nosotros les contemos cosas, que se produzca una conversación diaria, donde ellos puedan ir probando estas habilidades sociales. Otro factor de protección que debemos potenciar en nuestros niños es la resolución de problemas, que abarca todo lo que hemos visto anteriormente, la autoestima, la asertividad y las habilidades sociales. Para lograr una adecuada solución de problemas debemos aplicar el siguiente cuadro que nos permite llevar a cabo unos pasos para lograr la solución. Definir el problema con todos sus componentes, ordenar los objetivos a conseguir según su importancia, diseñar las posibles soluciones teniendo en cuenta lo bueno y lo malo de ellas, puntuar estas soluciones y escoger la mejor, luego planificarla y aplicarla para evaluar si realmente me funcionó o no. Debemos aplicar este cuadro en la solución de problemas con nuestros hijos para que ellos también lo vayan asimilando y puedan entender cómo solucionar los problemas. A continuación, mi compañera Jacqueline les va a explicar más concretamente cómo evitar las adicciones a la tecnología o el abuso en las tecnologías en los niños. Entonces, papás, mamás y apoderados, ¿qué debemos hacer para prevenir lo analizado anteriormente? Existen dos factores que vamos a profundizar a continuación. Primero, está establecer normas y límites. Y segundo, está el poder tener la opción de descargar alguna de estas aplicaciones que nos permiten llevar un control parental. Establecer normas y límites. Como padres y adultos, es esencial que establezcamos normas básicas y límites en la educación de nuestros niños. Los menores necesitan una guía de un adulto para poder aprender a hacer aquellos que ellos desean de manera adecuada. Por lo tanto, es importante que establezcamos normas de comportamiento, además de límites claros y precisos. Un ejemplo de ello, papás, es cuando queremos autorizar a nuestros hijos a que utilicen la web,
con la condición de que ellos primero hagan sus tareas. Esta acción puede incurrir en un gran riesgo, ya que nuestros hijos, deseosos de poder conectarse lo antes posible a la web, no van a poner toda la atención o el tiempo necesario que requiere una tarea para lograr el objetivo por la cual fue enviada a casa. Es decir, los niños no van a estar concentrados en su tarea, por lo tanto, no van a poder reforzar cierto contenido o aprendizaje para el cual fue enviada a casa. Diferente es cuando nosotros establecemos un horario para las tareas o deberes escolares de nuestros niños, un horario fijo, porque ellos ya van a predisponerse a saber que tienen que invertir cierto tiempo, concentración y atención en dicha tarea, sin la condición de que al terminar esa tarea se puedan conectar a la internet. No sirve poner esa condición porque los va a mantener concentrados en el otro objetivo que ellos desean alcanzar. Otro factor importante a considerar es la conducta que nosotros como adultos o como padres tenemos frente a nuestros hijos. Recuerden que los niños son como pequeñas esponjitas que absorben todo lo que ven de los adultos y lo tienden a imitar. Es decir, si nosotros como adultos estamos conectados a un aparato electrónico en horarios no adecuados, como por ejemplo en reuniones sociales o familiares, en las horas de comida, almuerzo, cena, once, donde se necesita dialogar o conversar con la familia, o también cuando vamos a tomar descanso o a dormir y estamos conectados a estos aparatos electrónicos, son horarios no adecuados que los niños tiendan a ver a nosotros los adultos hacerlo y lo van a querer imitar, y de hecho algunos lo hacen. Entonces, si queremos evitar ciertas conductas, nosotros como adultos debemos dar el ejemplo y modelar una conducta adecuada para que nuestros niños la tiendan a imitar. Como ya habíamos mencionado anteriormente, existen muchas aplicaciones en la web que hoy en día nos permiten llevar un control de lo que nuestros hijos consumen en la web, o de lo que revisan, o de lo que ven. Es importante que podamos informarnos sobre estas aplicaciones. Hay algunas que permiten más acciones que otras, hay algunas que son más fáciles de utilizar, y es importante entonces que hagamos una pequeña revisión en la web. Acá nosotros trajimos algunas de las más utilizadas, por ejemplo está Custodian, está Family Time, está Kaspersky Safe Kids o Security Kids, que nos permiten llevar un control del tiempo que nuestros hijos están conectados a la web, de llevar un control sobre los juegos que consumen o los contenidos que revisan en la web. También hay algunas aplicaciones que permiten tener un registro diario y activar o desactivar el dispositivo siempre y cuando nosotros establezcamos un horario para ello. Están disponibles para los sistemas operativos Android y Apple. Están disponibles en Apple Store. Como les mencionaba, hay algunas que tienen restricciones de costo, hay otras que son gratuitas. Muchas veces los papás tienen más de un hijo, entonces hay algunas aplicaciones que solo permiten llevar el control de un dispositivo y implican un gasto adicional si queremos conectar o llevar el control de más de uno de los dispositivos de nuestros niños, si es que tenemos más hijos. Si bien a veces es un gasto, hay que sopesar en la balanza si ese pequeño gasto nos va a traer ciertas satisfacciones o cierta tranquilidad, porque no solo está el riesgo de que nuestros hijos se hagan adictivos a estas aplicaciones o al uso del internet o de dispositivos electrónicos, también está el riesgo que al estar conectado a internet no sabemos quiénes están del otro lado, ¿verdad? Hemos visto muchos casos en televisión de que hay adultos malintencionados o poco escrupulosos de poder obtener información de nuestros niños o de tomarles fotografías sin que ellos se den cuenta, y pueden subirlas a estas redes de pedofilia o pueden llevarlos a tener una conversación no adecuada a su edad.
hay que tener mucho ojo con esos papás porque nuestros hijos están en constante riesgo y la única forma de poder poner límites a eso o llevar un control de eso es que nosotros los estemos supervisando constantemente y que podamos ver la opción de tener una de estas aplicaciones que nos permiten llevar un control. Si bien para algunos papás cuesta mucho el entender estas nuevas tecnologías o el poder familiarizarse con la utilización de estas aplicaciones, hoy en día en Internet es muy fácil poder investigar o informarse detalladamente. Hay muchos tutoriales que nos permiten entender cómo funcionan estas aplicaciones y cómo poder descargarlas y llevar el control de lo que nuestros hijos consumen en la web. Yo los invito, papá, a informarse o averiguar con los mismos amigos o familiares de cómo se utilizan estas aplicaciones, hasta incluso preguntarle directamente a los docentes o a otros papás que quizás sí saben utilizarla y que pueden ayudarlos a entenderlas y a utilizarlas. Ha sido un agrado poder ser parte de esta inducción hacia ustedes, de poder entregarles ciertas orientaciones o herramientas de cómo poder llevar un control de sus hijos y evitar muchas consecuencias que conlleva el uso del Internet. Y por eso que hoy en día les voy a dejar una pequeña pregunta de reflexión que después ustedes deberán responder y subirla al Classroom. Nosotros como profesores vamos a estar atentos a sus respuestas porque nos va a permitir saber sus percepciones y saber qué necesitan para poder apoyarlos en dichas situaciones. Sabemos que las situaciones de los papás son totalmente distintas. Es por eso que necesitamos que respondan esta pregunta para poder saber cómo guiarlos. Entonces la pregunta que va a dejar de reflexión ¿es realmente importante controlar el acceso a la tecnología de nuestros hijos? ¿Por qué? Estaremos muy atentos a sus respuestas, papás, y de antemano le agradecemos por la atención y concentración que han puesto en esta cápsula, que con mucho gusto y dedicación hemos hecho para ustedes, nuestro compañero Daniel, Anita, Nancy, quien les habla, Jacqueline, para poder apoyarlo en la educación y formación de sus hijos. Muchas gracias por todo y que tengan una excelente semana.